Bueno, en este videito vamos a ver algunos cambios de estilo que yo le haría a la declaración de la clase Student. Lo primero es que a mí me gusta darle nombre a los parámetros de las funciones aún en el prototipo de la función. C++ te permite crear prototipos en donde lo único que tú tienes que especificar es el tipo de variable o la clase del objeto que tú esperas recibir como argumento. Pero a mí me gusta también ponerle el nombre del parámetro que esperas recibir. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en esta función student, yo sé que yo tengo que recibir un string, pero ¿qué se hace con ese string? Pues si proveemos el nombre del parámetro, a lo mejor podemos revelar un poquito más de información de qué tipo de string o qué información es esa que tú estás pasando en ese string. En el caso de la función constructora student, pues ese string que yo voy a pasar es lo que se le va a asignar al nombre de ese objeto. Así que, ¿por qué no le llamamos a ese parámetro name? Y eso me da un poquito más de información de esa función. Igual acá en setName, pues en vez de ponerle un string solamente, pues le voy a poner nombre a ese parámetro. Acá en setYear, pues eso que se va a recibir es un año, así que ¿por qué no le llamamos a year? Y entonces tenemos una declaración con un poquito más de información que la que teníamos antes. ¿Okay? Así que el primer tip es ponerle nombre a los parámetros aún en el prototipo. Segundo tip es el siguiente. Cuando usted vaya a pasarle a una función cualquier cosa que no sea un tipo primitivo de C++, páselo por referencia. Así que aquí tenemos en esta función se está recibiendo un parámetro que es un objeto de clase string. Pues eso yo quiero recibirlo por referencia. Igual con este, por referencia. ¿Ok? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos recibir por referencia y no por valor, que era como estaba anteriormente? Bueno, pues los objetos uno tiende a pasarlos por referencia, porque imagínate un objeto que tiene mucha información y tú lo pasas por valor, pues cuando se pasa a la función va a querer hacer una copia exacta de ese objeto, y si ese objeto era grande y tenía muchas cosas adentro, pues vamos a estar creando una copia de ese objeto simplemente para utilizarla en la funcioncita y después borrarlo. Y eso pues es como una pérdida, un desperdicio de tiempo y memoria, estar creando copias de objetos. Así que si yo puedo, lo que hago en vez de esa copia del objeto, que es lo que me hacía el pase por valor, pues lo que hago es pase por referencia. Y referencia no hace una copia del contenido del objeto completo, sino que lo que hace es que le dice a la función, mira, este objeto vive en esta dirección. Entonces la función va directamente y accesa los data members o la data que le haya pasado de ese objeto, la accesa directamente, no crea su propia copia. Y eso pues para propósitos de los objetos es menos desperdiciante que estar creando una copia completa. Así que por eso los objetos los vamos a pasar de ahora en adelante por referencia. Este parámetro que tengo en esta función setYear, pues es un entero, es un tipo primitivo, así que ahí no tengo que pasarlo por referencia. Bien, así que segundo tip, todo lo que no sea tipo primitivo lo vamos a pasar por referencia. Tercer tip, o tercer consejo, cuando pases por cosas por referencia y la función que las recibe, tú no pretendas que esa función cambie eso que le está llegando por referencia, pues entonces le vamos a empatar aquí una palabra clave que es const. ¿Qué yo estoy diciendo ahora? Esta función student va a recibir por referencia un string al que se compromete no cambiar. Igual con setName. ¿Okay? Entonces fíjate un detallito. Este parámetro que yo estoy recibiendo aquí se va a pasar por referencia a la función setName, que se compromete en no cambiar ese parámetro. Tú puedes utilizar ese parámetro para asignárselo a un data member. Lo que dice const es que tú no me vas a cambiar, ya que te estoy dando acceso, te estoy diciendo dónde vive ese string y tú potencialmente pudieses cambiarlo, pues yo te digo no, tú lo vas a poder ver pero no me lo vas a cambiar. Eso es lo que hace la palabra clave const. Aquí no haría falta const porque cuando se pasa por valor no se daña el valor original, ¿verdad? Cuando me pasen ese parámetro a year, vamos a decir que es el año 2020,
Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque 2020 ha sido horroroso, pues no, me pasan el 2020, se crea una copia del 2020 para que la función lo utilice. Y por más que cambie ese 2020 la función, el 2020 original está intacto, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando trabajamos por valor. Así que en ese caso no hace falta la palabrita const. Entonces, así que ese es el tercer tip. Cuando pases por referencia, si la función a la que le estás pasando ese parámetro por referencia no debe cambiar ese parámetro, pues entonces ponle const. Cuarto tip. Aquellas funciones que no les toque cambiar ninguno de los data members, decláralas tipo const. Me explico. La función, las funciones setters, prácticamente su razón de ser es para cambiar algún data member. Sin embargo, las funciones getters, su razón de ser es recoger algún valor de algún data member. Eso lo que significa es que los getters no deben estar cambiando los valores de los data members. Así que esas funciones getters, yo les voy a poner aquí const. Ahí estoy diciendo, por ejemplo, que la función getName, pues su intención es darme un nombre, pero en el proceso de darme el nombre no va a cambiar ninguno de los data members del objeto. Igual pasa con getYear. Igual pasa con getNota. Igual pasa con getGrades. Esas cuatro funciones getters que no deben estar cambiando ningún valor del data members, pues las declaré const. Ah, mira, aquí hoy hay otra, getAve. Bien. Los setters no los declaro const porque esa es su razón de ser, cambiar cosas en los data members. Los getters los declaro const. Y los constructores. Pues los constructores también van a estar cambiando data members, así que esos no los declaro const. Y student, pues student su razón de ser es destruir el destructor su razón de ser es destruir el objeto, así que en ese no lo voy a declarar tampoco const. Así que esos fueron 4 tips. Ponerle nombre a los parámetros, cualquier cosa que no sea variable de tipo primitivo la paso por referencia, la utilización de los const con los parámetros y la utilización de const con las funciones.